Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buen día. Vamos a darle seguimiento a la actividad que se quedó por elaborar la semana pasada, que se supone ya debiste haber entregado al día de hoy. Ya debes de haber elaborado esta que ahora te voy a empezar a recordar solamente. Y, perdón, y como tal, vamos a recordar qué fue lo que te solicité. Mira, te solicité que elaboraras un instrumento de registro de datos en torno a una serie de preguntas, ¿no? Del inciso A al inciso H. Te pedí que le preguntaras a 45 personas estas preguntas. Las preguntas eran, ¿sabes qué son los valores? ¿Sí o no? Posibles respuestas, sí o no. ¿Practicas los valores? Sí, no a veces. ¿Eres respetuoso? Sí, no a veces. ¿Eres honesto, honesta? ¿Eres responsable? ¿Eres solidario? ¿Eres perseverante? Y la última pregunta, ¿crees que sirva de algo practicar los valores mencionados? Te pedí que hicieras esa actividad porque la intención era que elaboráramos ese instrumento de registro, de recopilación de datos, de recopilación de estas preguntas y que lo colocaras pues en tu papel, en tu hoja de papel, porque vamos a utilizar esa información. Es más, déjame abrir alguna de las que me pudieron haber entregado. No he tenido oportunidad de revisar, te soy bien sincero. No he tenido chance de revisar actividades, pero déjame abrir una. Todavía no te la pongo. Instrumento de recopilación. Me han entregado 20. Se supone, bueno, vamos abriendo una que se vea bien, como para, bueno, la primera que me salga. Ahorita te la pongo por allá. Algo así. La voy a descargar y la voy a abrir en una pestañita nueva. Fíjate bien. Esta, bueno, no les puse de quién era. ¿Qué importa? No importa que no sepas de quién era. Eh, no era mi intención mostrarte a la persona. Este es el instrumento de recopilación de datos en donde tú le hiciste una pregunta diferente, mejor dicho, donde tú entrevistaste a 45 personas diferentes en torno a las preguntas que yo te solicité. Eh, la persona que hizo este instrumento, pues llegó con la primer entrevistada, le preguntó, me imagino que el género no se lo preguntó, porque pues es evidente, esta pregunta no se hace, solamente pues ella lo anotó, pues es una mujer que tiene 18 años. A la pregunta A, ¿cuál es la pregunta A, maestro? Pues la pregunta A es, ¿sabes qué son los valores? Sí, a la pregunta A contestó la primera persona, sí. A la pregunta B, que la pregunta B es, ¿practicas los valores? La persona respondió que sí. En fin, a la pregunta A contestó que sí, a la pregunta B contestó que sí, a la pregunta C contestó que sí. A todas las preguntas, esta primera entrevistada contestó que sí. La persona que hizo este instrumento lo empezó a recopilar aquí y aquí tiene la primera de las etapas del proceso estadístico. ¿Te acuerdas? Recopilo. No sé si te acuerdas. Recopilo, organizo, analizo, interpreto y concluyo. Recopilo es la primera etapa. La hizo aquí. Ahora toca la etapa de la organización. Voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a minimizar nada más porque a lo mejor lo necesito. Yo necesito esa información que está recopilada solamente, necesito organizarla. Y la estadística utiliza las tablas de distribución de frecuencias para ordenar.
los datos estadísticos que estás recopilando los vas a organizar de tal manera que podamos conocer la frecuencia con la cual se presentan esos datos. ¿Me explico? Yo te lo dije. El proceso estadístico es el proceso que tiene como finalidad recopilar, organizar, analizar, interpretar y concluir datos acerca de un tema determinado. Entonces, nosotros estamos entrando a la parte de la clasificación. Vamos a clasificar los datos recopilados para poder empezar a interpretarlos. Yo no puedo interpretarlos simple y sencillamente por observar esta tabla. Yo observo esta tabla y yo de inmediato no puedo interpretar de mi grupo de 45 personas entrevistadas, yo no puedo interpretar si ellos, los 45, suponiendo que es un estudio descriptivo, es una población entera, pensemos que es un grupo de estudiantes, es un grupo de estudiantes de cualquier lugar, no le pongamos etiqueta. Esos 45 estudiantes, si yo quisiera saber si ellos saben lo que es la honestidad, pues no lo puedo saber porque tengo todos los datos revueltos, no puedo saber qué porcentaje de ellos considera que los valores son importantes, no lo puedo saber porque apenas estoy en la etapa de la recopilación. Para eso se utilizan las tablas de distribución de frecuencias, para organizar los datos que se recopilaron, perdón, y poder pasar a la interpretación de los mismos. Yo no puedo interpretar datos que no están organizados. Entonces, para eso son las tablas de distribución de frecuencias. Vamos a aprender cómo están conformadas esas tablas y cómo voy a partir del instrumento de recopilación de datos, a partir de ahí, cómo los voy a pasar a mi tabla de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, una tabla de distribución de frecuencias está conformada por varias columnas. La primera columna, que no te la estoy mencionando aquí porque la menciono en el ejemplo un poquito más adelante, la primera columna es el nombre de la variable. Viendo la tabla de izquierda a derecha, la primera columna, más déjame te pongo esta. Soy malo para dibujar, pero vamos a tratar, ¿no? Se supone que esta es una tabla de distribución de frecuencias. La voy a hacer tan grande como salga, no hay tanto problema. Digo, está horriblísima, ¿no? Quedó bellísima. Pero bueno, no tengo forma de hacer algo mejor. Cuando dibujas aquí en la computadora todavía es más complicado. Y aparte, si tengo pulso de maraquero, evidentemente va a ser más complicado, ¿no? De mis preguntas, la primera pregunta, déjame ver cuál fue la primera pregunta. ¿Sabes qué son los valores? La pregunta número 1, o inciso A. ¿Sabes qué son los valores? Esa es una variable a estudiar de la población, que en este caso, la población, pues es mi grupo de 45 personas. Sobre esta variable, la variable se identifica como X. Yo tengo solamente dos respuestas, sí y no. ¿De acuerdo? Voy armando la tabla. La tabla de distribución de frecuencias para la primera pregunta es así. ¿De acuerdo? La variable, ¿sabes qué son los valores? Se contesta solo con un sí o con un no.
¿De acuerdo? Esa sería la primera. Evidentemente, después de la primera, necesito colocar la frecuencia absoluta. Es decir, la siguiente columna, déjenme cambiar de color. Déjenme cambiar de color por un color rojo. Rojo llamativo. La primer columna después de la variable es la frecuencia absoluta. Y como te lo mencioné ahorita en la diapositiva, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor determinado en el estudio estadístico y esta columna de la tabla de distribución de frecuencias se representa por F subíndice A, frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer nada más que contar de la pregunta del inciso A cuántos sí y cuántos no. Así a simple vista, parece que todos mis 45, digo a simple vista porque le di un recorrido así rápido, así a simple vista, 45 de mis entrevistados dijeron que sí. De mis entrevistados, 45 dijeron que sí. Evidentemente, 0 dijeron que no. ¿De acuerdo? Como el estudio que estoy realizando es un estudio descriptivo, N mayúscula representa a la población. Entonces, vamos a sumar el valor obtenido por los sís más el valor obtenido por los nos y lo voy a colocar acá como el total de las personas que fueron entrevistadas. ¿De acuerdo? Este ejemplo que estoy haciendo aquí, también te voy a presentar un ejemplo con con otros datos, con otro estudio, pues que no necesariamente tiene que ver con tus preguntas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice, voy a minimizar esto. Dice que además de la frecuencia absoluta, vamos a utilizar también, o vamos a establecer en la tabla de distribución de frecuencias como la siguiente columna, vamos a establecer a la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente resultante entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Se puede expresar en porcentaje y se va a representar por F de R. F subíndice R. Frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Frecuencia relativa. Entonces, vamos al ejemplo, vamos a proyectar el ejemplo que ahora tenemos. Dice que la frecuencia relativa, vamos a expresarla como F subíndice R. La frecuencia relativa dice que es el cociente resultante entre la frecuencia absoluta, en este caso estamos hablando de que aquí tuvimos un resultado de 45. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir 45 entre 45. ¿Por qué 45 entre 45? Porque pues es el total que me dio un 45. Evidentemente es el 100%. 45 entre 45 da 1. Ese 1 representa un 100%. Entonces, 100% y acá abajo 0%. El total de sumar las frecuencias relativas siempre deberá de ser un 100%. ¿Por qué? Porque se supone que el 100% de la población estudiada
es 45. ¿De acuerdo? Probablemente aquí no se note mucho porque, bueno, obtuvimos un total absoluto. Obtuvimos un 100% de resultados sí. Estoy tomando en cuenta el ejemplo de la señorita o compañero, no vi que era, si era niño o niña, la dueña o el dueño de esta tabla. Entonces, esa es la segunda columna, ¿de acuerdo? La tercera columna se llama frecuencia absoluta acumulada. Y no es otra cosa más que el pasar de la columna de frecuencia absoluta el valor resultante para cada uno de los valores que adquirió la variable e irla acumulando una tras otra. Ejemplo. Evidentemente, como dice ahí, se representa por F subíndice AAC, frecuencia absoluta acumulada. Observa. Dice, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. En otras palabras, frecuencia absoluta acumulada, lo que tengo que hacer es el valor de la frecuencia absoluta, este de aquí, lo voy a pasar como tal para acá. 45. Si yo tuviera aquí donde te voy a apuntar con otro color, si yo tuviera aquí un valor diferente a 0, suponiendo un 1, un 2, un 5, lo que tendría que hacer es sumar el 45 al valor que tengo aquí abajo. Pero en mi caso yo no tengo un valor que me va a representar, pues, acá Nico, ya no supe qué color tenía, pero no importa. Tenía el rojo, perdón. Como tengo un 0, pues lo único que hay que hacer es sumar 45 más 0, 45 más 0, pues evidentemente que me va a dar 45, ¿de acuerdo? Permíteme. Quiero rojo, ¿sí? Entonces, aquí 45. Se llama frecuencia absoluta acumulada porque se van a ir sumando todas tus frecuencias absolutas que tienes, por supuesto, en la columna de frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, eso es con respecto a la columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo verifico que vamos bien? La suma, mejor dicho, el último valor registrado debe de coincidir con el total de valores estudiados, que en este caso fueron 45. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sigue. Sigue la frecuencia relativa acumulada y es lo mismo, pero utilizando la columna de frecuencias relativas. Y se establece como frecuencia relativa acumulada. Es la forma en que voy a identificar esa columna. Mecánico, ya estoy yo rayando y no se está viendo en la pantalla. Se establece como frecuencia relativa acumulada y es lo mismo que hice con la columna anterior, pero ahora tomaremos como base la columna de frecuencias relativas. Es decir, esta la paso primero, como no tengo un valor arriba, la paso como va aquí, 100%, y luego a este valor le debería de sumar este de aquí. Pero pues en este caso, como tengo un 0, pues igual, 100%. ¿Cómo compruebo que estamos bien? De la siguiente manera. El último valor observado deberá de ser el último valor observado en la frecuencia relativa. Es decir, el 100%. Cuando ya me aparece un 100%, quiere decir que ya obtuve
un resultado satisfactorio en la parte de la frecuencia relativa acumulada. ¿De acuerdo? Bueno, hice la tabla muy grandota, como te dije, no sé dibujar. En realidad solamente son esas 5 columnas las que tenemos que expresar al momento de dibujar o vaciar la información en las tablas de distribución de frecuencias. Después de la relativa acumulada ya no hay ninguna. Te voy a mostrar un ejemplo más bonito. Más bonito, quizá más entendible. Este ejemplo tiene que ver con un estudio que se hizo en una colonia, en un fraccionamiento, allá en San Luis Río Colorado, en donde se fueron a revisar a casa por casa, fueron a preguntar, oiga, aquí en su casa, ¿cuántas computadoras tienen? Oiga, aquí en su casa, ¿cuántas computadoras tienen? Y se fueron así, casa por casa, consultando un total de 80 casas. Hubo 80 familias a las cuales se les preguntó cuántas computadoras tienen en su casa. Y los resultados aquí están. La tabla de distribución de frecuencias para el ejercicio donde se pretendía conocer cuántas computadoras por familia existen en una localidad o en una colonia determinada, está establecida aquí. Fíjate bien. La variable aquí se llama número de computadoras. Yo aquí le puse, o mejor dicho, en el ejercicio de esta tabla, aquí la variable está establecida como número de computadoras. Yo en mi ejemplo, en mi ejercicio de ejemplo, yo le puse X porque pensé que no iba a caber, pero es válido, las dos cosas son válidas. Yo le puse acá, ¿sabes qué son los valores? Esa es una variable estudiada para una persona. En el ejemplo que te estoy poniendo en la diapositiva, en el ejemplo, la variable se llama número de computadoras. Estoy estudiando número de computadoras por vivienda. ¿De acuerdo? Para dicha variable, observé que había 5 posibles respuestas. 0 computadoras, 1 computadora, 2, 3, 4 o más de 4 computadoras. Entonces, esto lo supe cuando me puse, vamos a pensar que nosotros somos los del estudio, cuando yo a partir de una tabla como esta, yo anoté, casa número 1, 2 computadoras, casa número 2, 5 computadoras, casa número 3, 0 computadoras. Lo vacié en un instrumento como este. Ahora lo necesito en un instrumento como este, que es la tabla de distribución de frecuencias. Yo necesito vaciar mi información en en este tipo de tablas a efecto de que nuestra información empiece a tomar forma. Si te fijas, para la siguiente columna, después de la variable, es frecuencia absoluta. Para este estudio, familias con 0 computadoras fueron 5. Familias con una computadora fueron 25. Familias con 2 fueron 32. Familias con 3 fueron 12. Familias con 4 fueron 4. Y familias con más de 4 fueron 2. ¿De acuerdo? Checa cómo la frecuencia absoluta no es más que un conteo. ¿Cuántas con este? ¿Cuántas con este? ¿Cuántas con este? ¿Cuántas con este? ¿Y cuántas con este? Fue un conteo simple. Eso fue la frecuencia absoluta. Hazme un favor, ¿qué te parece que no lo hagas tú con la calculadora? Yo quiero que no uses la calculadora para nuestros ejercicios. Aquí pues estoy en la computadora y te estoy tratando de explicar algo y quiero que visualmente veas cómo es que se da. ¿Qué tengo que hacer para sacar la frecuencia relativa? La primera frecuencia relativa lo que hago es dividir 5 entre el total. El total es 80.
5 entre 80, ¿cuánto es? 0.0625, lo cual corresponde al 6.25%. Oiga, maestro, pude haber puesto, en lugar de 6.25%, pude haber puesto 0.0625. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en la explicación dice se puede expresar en tantos por ciento, pero no dice que es obligatorio expresarlos en porcentaje. Lo puedes hacer en porcentaje o lo puedes hacer utilizando el valor en decimal que te arroja luego de hacer tu operación matemática. Si yo quiero sacar la frecuencia relativa a partir del número de computadoras o sea, del 1, que resultaron ser 25 familias, lo que hago es dividir 25 entre 80. Vamos a hacerlo. 25 entre 80 y me da el 31.25%. Para este siguiente es 32 entre 80. 32 entre 80 y es el 40%. 0.4 o 40%. El que sigue sería el 12 entre 80. Sería el 15%. Estoy hablando de este. El que sigue sería 4 entre 80. 4 entre 80 sería el 0.05, equivalente al 5%. Si yo multiplico esto por 100, es el 5%. ¿De acuerdo? Y el último, 2 entre 80. 2 entre 80, 0.025, que es equivalente al 2.5%. Si lo multiplico por 100, me va a dar el 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto a la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada, como te lo dije, es el primer valor pasa igual, el 5 pasa igual. El siguiente valor que tengo que sacar es la suma de este 5 más el que está aquí abajo. 25 más 5, 30. 32 más 25 más 5, 62. ¿Sí? 12 más 32 más 25 más 5, 74. 4 más 12 más 32 más 25 más 5, 78. Y el último sería la suma de todos estos. 2 más 4 más 12 más 32 más 25 más 5 da 80. Para la última columna, que es la frecuencia relativa acumulada, voy a hacer exactamente lo mismo. Para la primera, el primero pasa igual, 6.25. El segundo es la suma de este más este, se pone aquí. El tercero es la suma de este más este más este y se pone aquí. Para el cuarto lo mismo, es la suma de este más este más este más este y se pone acá. ¿De acuerdo? Creo que con este ejemplo visualmente es más entendible que con este. Aparte de que está re feo mi dibujo, aparte de eso, al tener solamente dos valores, un sí y un no, y el primero de ellos con un 45%, puede resultar un poquito confuso. Pero bueno, así es como resultó la tabla de distribución de frecuencias para la pregunta A. Y este es el ejemplo que creo hará que te quede un poquito más claro. Ojo, ojo. Comprobaciones. Te lo dije hace rato. Para la primera columna, después de la variable X, para la primera columna, es necesario que el total, bueno, vamos a obtener un total que será el mismo que las personas o que las familias que entrevistamos. Aquí se entrevistó a 80 familias. Este 80 debe de coincidir con este último valor y este 100% debe de coincidir con este último valor. Si este 80 fuera diferente a este, algo hicieron mal o algo hicimos mal, yo también me incluyo. Si este 100% no correspondiera con el 100% de acá, algo estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Evidentemente, hasta que no hagamos los ejercicios nos vamos a dar cuenta de esta posibilidad. ¿De acuerdo? Bueno,
Fíjate bien qué vas a hacer. Vas a elaborar la tabla de distribución de frecuencias de acuerdo a cada una de las preguntas que generaste. O sea, vas a hacer 10 tablas de distribución de frecuencias. Vamos a hacer, si gustan, hagamos una específicamente para la variable género. Bueno, hagamos la otra más difícil, para la variable edad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, evidentemente tengo que ir contando cuántas personas hay de las edades que aquí se encuentran. ¿De acuerdo? Esta señorita o este compañero, no sé qué sea, sacó. No, me voy a tardar mucho. No. Está muy. O sea, me voy a tardar mucho contando y no quiero que el video se alargue tanto. Igual a menos de que haga una pausa, pero no. No me gusta hacer pausas, me gusta hacerlo continuo. Hagamos el de la variable género. Aquí puedo ir contando. Voy a contar nada más las mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mujeres, 21, 22, 23, 24, 25. Si contabilicé bien, son 25 mujeres, evidentemente 20 hombres. ¿Estamos? Déjame pasarme a la otra vista. Bueno, esto que voy a hacer ahorita es el ejemplo de lo que debes hacer tú en tu libreta, ¿de acuerdo? En este caso, voy a hacer, vamos a escoger otro colorcito. Estoy acá con este. Vamos a hacer una tablita para la variable denominada género. Y para el estudio que la persona que lo estoy tomando como ejemplo, para el estudio que esta persona hizo, ella tiene mujer y ella tiene hombre. Como es un estudio descriptivo, le voy a poner aquí n es igual a 45. Me tiene que dar 45 la suma. Yo ya conté y dije que frecuencia absoluta hay 25 mujeres y 20 hombres. ¿Se acuerdan? Eso lo acabo de hacer, lo acabo de contabilizar. Frecuencia relativa. ¿Cómo hago la frecuencia relativa? Una división. 25 entre 45. ¿De acuerdo? Voy a hacer la división de 25 entre 45. A ver cuánto nos da. 25 entre 45, el resultado es 0.55 periódico, 0.55, 55, 55. ¿Lo puedo expresar como decimal? Sí. 0.55. ¿Lo puedo expresar en porcentaje? También. Ponle 55% y está bien. Cualquiera de los dos está bien. Evidentemente, el resultado acá será 0.45, ¿no? Voy a hacer la división. ¿Te sugiero algo? ¿Te sugiero algo de verdad? Haz las divisiones a mano. 20 entre 45 es 0.44, pero bueno, 0.44 periódico, o sea, 0.44, 4, 4, 4, 4, 4, hasta quién sabe cuándo. Igual el de arriba era 0.55, 5, 5, 5, 5. Entonces, es válido redondearlo en 0.45, de tal manera que la suma de frecuencia relativa para mujer y frecuencia relativa para hombre sea 1. Yo, porque lo expresé, insisto, con valores decimales, lo pude haber expresado con porcentajes y aquí me tendría que dar un 100%. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Frecuencia absoluta acumulada. El primero pasa igual.
Y el segundo es la suma del total de hombres más el total de mujeres, 45. Comprobación. Si el último valor obtenido aquí es el mismo del valor del total de población, que en este caso es 45, vamos bien. Y la última es frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, vamos a tomar en consideración esta columna. El primero pasa igual. Y el segundo es la suma del primero más el segundo. Esto que te estoy aquí tachando. Entonces sería la suma 1. ¿Sí? 55 más 45 son, pues, o sea, punto 55 más punto 45 es 1. Comprobación, este valor es el mismo que este. ¿De acuerdo? Ojo, ojo. Esta es una de 10 tablas. Tú vas a hacer las 10 tablas en tu libreta. ¿De acuerdo? Para cada una de las tablas, me vas a hacer favor de crear también una gráfica. Una gráfica de presentación, que en este caso será un diagrama de barras y uno de sectores. ¿Cuáles son los diagramas de barras y los de sectores? Fíjate bien. Para este ejemplo, para el ejemplo que ahora estamos dibujando, para este ejemplo, para esta tabla, me vas a hacer dos gráficos. Un gráfico para representar a las mujeres, un gráfico donde representes el género. Evidentemente, una barra será mujer y otra barra será hombre. Lo malo es que aquí no cabe, pero lo voy a hacer para abajo. Fíjate bien. Creo que no me puede, creo que tengo que abrir una hoja nueva. No importa, me voy a aprender el punto de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa. Es decir, cualquier valor que yo grafique es totalmente válido. Lo puedo graficar con frecuencias absolutas, o lo puedo, mira, ya me lo bajó, era lo que quería. Lo que quería era tener espacio para no abrir una página nueva. Ok, ahí está. Creo que así la hacemos. Creo que así la podemos hacer. Permíteme. Ok. ¿Qué tendría que hacer para hacer mi gráfica de barras? Tendría que dibujar mi plano en donde por aquí pongo los valores de la variable que sería mujer y que sería hombre. Y por acá tendría que poner la escala, es decir, si yo ya sé que el valor máximo es 25, podría poner aquí un 25, aquí podría poner un 15 y aquí el 0, ¿no? Es un aproximado, evidentemente. La mujer, pues, será un total de 25 y más o menos por aquí sería el de hombre. ¿Sí? Esta gráfica, obviamente, me dice que hay más mujeres que hombres. Hazme un favor. Fíjate bien lo que vas a hacer. Fíjate bien lo que vas a hacer como actividad. La actividad, para empezar, en la libreta es esta que te estoy mencionando. Esto que te estoy mencionando es lo que vas a estar haciendo. Es decir, a partir de tus 10 tablas de distribución de frecuencias, vas a dibujar tanto la gráfica de barras y tu gráfica de sectores. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la gráfica de sectores? En donde, perdón, Dios, les digo que soy malo para dibujar. Se supone que el 55% es hombre y el 45% es mujer. Entonces, lógicamente no es así, porque esta sería 50 y 50%. Pero suponiendo, hombre, ya no es así la forma en que se calcula. Se calcula de una manera específica y es parte de la tarea que te quiero
que te quiero dejar. Bueno, primero, la actividad. Déjame, me regreso a la... Me voy a regresar acá. Me voy a regresar aquí. La actividad para esta semana implica la elaboración de las 10 tablas de distribución de frecuencias y de las 10 gráficas de barras y de las 10 gráficas de pastel o de sectores para cada una de las tablas de distribución de frecuencias. Esa sería la primera actividad. Obviamente, los apuntes es otra actividad. Hay que sacar los apuntes. Y la tercera actividad que te voy a pedir que me hagas es una presentación, ojo, una presentación utilizando PowerPoint en donde me expliques cuáles son los pasos a seguir para crear los gráficos de barras y los gráficos de sectores o de pastel a partir de la información obtenida de las tablas de distribución de frecuencias. Esa presentación me la vas a subir también como evidencias. Van a ser 3 evidencias. Los apuntes, las tablas de distribución de frecuencias, los apuntes son a mano, las tablas son a mano, las gráficas son a mano y me vas a entregar además una presentación donde hagas esto que te estoy terminando de solicitar. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar el video. Tenemos trabajo que hacer. Lo vamos a realizar así bonito en la libreta, no feo, así como yo se los presenté aquí con mi intento de pintarrón. Y nada, con esto terminamos el video. Estamos en comunicación. Recuerda que tenemos las clases para resolver dudas. Espero verte en las clases para resolver dudas, ya sea en presencial o en virtual. Cuídate mucho, por favor. Estamos en comunicación. Hasta luego.